Y ahora llegamos al capítulo 6 de Proverbios, y encontramos aquí que él está diciendo algo que es bueno para el mundo de los negocios del presente, sean creyentes o no lo sean, sea que reconozcan a Dios o no lo reconozcan. Tenemos aquí algunos principios o normas de negocios muy buenos. Como usted puede notar, amigo oyente, Dios ha dado muy buenos consejos para la humanidad, ya sean las personas salvas o no lo sean. Es buen consejo para aquel que se encuentra en este mundo. Y aquí en el capítulo 6 de Proverbios, lo importante que él menciona al comienzo es lo siguiente: ten cuidado de firmar un documento para algún amigo. Y que nunca sea socio con una persona extraña. Ese ya es un buen consejo en cualquier ocasión. Y el hombre que no es salvo puede seguir este consejo y tener éxito en sus negocios, y muchos de ellos así lo han hecho. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 6 de Proverbios. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto quiere decir que una persona se ha estado jactando. Aparentemente, una de las razones por la cual los hombres firman un documento con otra persona es que quieren parecer magnánimos. Ellos quieren aparentar que realmente son destacados en el ambiente financiero y que pueden hacer cosas como esas. Pues bien, aquí se nos dice que esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Leamos los primeros 3 versículos una vez más. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Quizá usted ha descubierto que tiene un amigo y que de una forma o de otra le ha causado alguna pena. Bueno, no teme el ir a él y tratar de arreglar las cosas. Usted tiene que tratar de conservar sus amigos y de tener cuidado de sus enemigos. Eso es lo que se nos dice aquí exactamente, y también se nos dice esto en muchos otros lugares. Ahora el versículo 4 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Es decir, que usted debe arreglar las cosas cuanto antes. Y el versículo 5 continúa, escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Usted es como un ave que ha sido cazada en la trampa si va y firma un documento para otra persona. Veamos nuevamente el versículo 5. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. No solo se nos presenta aquí una advertencia, sino que también se nos da el lado positivo de esto. Usted no solamente tiene que ser prudente en cuanto a sus negocios y a lo que hace, y en cuanto a lo que dice en el mundo de los negocios, sino que también puede aprender algo de las hormigas. Y esto es algo realmente maravilloso. Creemos que una de las grandes lecciones para la eternidad son enseñadas aquí por las pequeñas hormigas. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 de Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nos damos cuenta que la hormiga es una buena maestra. La tía hormiga es realmente una maestra y ella nos puede revelar grandes verdades. Una de ellas es tan diligente en los negocios como el que más. Esto es algo que el Hijo de Dios debería observar en la hormiga, ocupada siempre, teniendo cuidado de las cosas que son de suma importancia, recogiendo la comida para el invierno. El tener cuidado para el futuro y el ocuparse de eso en el día de hoy. Creemos que uno de los grandes pecados hoy, y quizá hemos mencionado esto antes, de parte del creyente, es el ser perezoso. Y hay muchos de ellos que se encuentran trabajando a tiempo completo. Pero, ¿qué es lo que hace usted con su tiempo libre, amigo oyente? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted estudiando la palabra de Dios? ¿Qué lección la que nos puede enseñar hoy una hormiguita? ¡Qué buena maestra es! Y el escritor no ha finalizado con esto. Continúa diciéndonos algo en los versículos 9 al 12 de este capítulo 6, y dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca.
Aquí entramos ahora a otro tema, pero antes de dejar el tema anterior, debemos decir que el ser perezoso es un pecado para un hijo de Dios. La pereza es un pecado, es el perder tiempo. Creemos que una de las peores cosas en este ministerio es la pereza. En cierta ocasión, un joven dijo, «Pienso que ya yo no sirvo más como predicador. He sido pastor en este lugar por 3 años y ya se me han acabado los sermones. Pienso que me he secado como un pozo de agua». Y por supuesto el lenguaje para eso siempre se hace muy piadoso. Él continúa diciendo, «He pasado mucho tiempo en oración y meditación». Y entonces alguien le preguntó, «¿Cuánto tiempo pasa usted en realidad en la palabra de Dios, estudiando realmente la palabra de Dios?» Bueno, él no pudo dar una respuesta muy exacta, pero indicaba que pasaba menos de 1 hora por semana estudiando la Biblia. Este hombre era un gran promotor, siempre estaba haciendo algo, pero lo más importante siempre quedaba sin hacer. Así es que se le aconsejó lo siguiente, a no ser que usted cambie su forma de actuar, usted debería más bien abandonar el ministerio, porque es una desgracia el presentarse en el púlpito el domingo por la mañana sin estar preparado. Usted tiene que tener algo para decir. Ahora, en el versículo 12 se nos menciona al hombre malo, el hombre depravado. Leamos los versículos 12 y 13. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Ha notado usted en algunas personas, especialmente las personas malvadas, que todo lo que hacen, todos los gestos, son siempre sugestivos? Siempre tienen una connotación o sugerencia en su mente. Y hay algunos así llamados cristianos que se encuentran en posiciones similares a esta. Hay personas que siempre dicen algo con doble sentido. En algunos grupos de creyentes se reúnen y comienzan a contar chistes, y esos chistes siempre tienen también un segundo significado. Tienen que tener algo que sugiera otra cosa aparte de lo que se está diciendo. Y eso es algo sobre lo cual Dios no muestra su aprobación. Dios dice en cuanto a una persona como esta en el versículo 14, «Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias». Luego en el versículo 15 continúa, «Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio». Tenemos aquí una persona que se supone ser hijo de Dios, y sin embargo, cada movimiento con su cuerpo es sugestivo. Ahora, no deseamos aceptar modestia en referirnos a la televisión, pero hay algunos programas que no me gusta mirar, porque están cargados de ideas y sugerencias de doble significado. Uno de esos programas es el de cierto cómico que siempre que cuenta alguna historia le da un doble sentido. Y desafortunadamente, algunos creyentes son atrapados en cosas así. Lo que nosotros necesitamos en este día, amigo oyente, son personas que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan y hagan en su vida sea tan claro y limpio como el sol del mediodía. Esa es la clase de hombre que se necesita en el día de hoy. Reconocemos que quizá por decir las cosas que estamos diciendo en este momento, seamos calificados como chapados a la antigua. Hay algunos que piensan que tenemos que vestir con el último grito de la moda, que nuestro cabello tiene que estar arreglado según dictan los estilos del presente y que todo tiene que ser de esa manera. Sin embargo, uno puede ver a estos así vestidos que no dejan de observar a las muchachas aunque sean casados. Su esposa no está muy segura de un hombre que sea así, y sin embargo, nosotros decimos que tiene una linda o buena personalidad. Debemos decir, amigo oyente, y lo vamos a decir tan claramente como sea posible, que en el día de hoy tenemos demasiadas personas como estas en el servicio cristiano y no estamos llegando a ninguna parte así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted siembra para la carne, usted va a segar de la carne corrupción. Y cuando usted siembra del Espíritu, entonces va a segar aquello que es para vida eterna. Dios no puede ser engañado hoy, amigo oyente. Nuestro Dios demanda una vida santa de nosotros. Ahora alguien quizá pregunte, ¿por qué? A lo cual contestamos, porque Él es santo. Él es esa clase de Dios, y Él va a bendecir a esa clase de persona, y también está interesado en personas así. Ah, amigo oyente, usted y yo necesitamos reconocer que estamos tratando con un Dios santo. En este capítulo 6 del libro de Proverbios que estamos considerando hoy, y que veremos también en nuestro próximo estudio, tendremos 7 cosas que Dios aborrece.
Alguien quizá nos diga, ¿cómo es eso? No creo haberlo entendido bien. ¿Dijo usted que Dios aborrece 7 cosas? Así es, amigo oyente. Bueno, alguien quizá diga, yo pensaba que Dios era amor. Sí, claro, Él es amor. Pero esperamos que usted piense sobre lo que acabamos de decir hasta nuestro próximo estudio. Que Dios aborrece algo también. Él aborrece algunas cosas. Y Él dice que lo hace. Veremos pues esto con atención, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Le invitamos pues a sintonizarnos. Mientras tanto, lea usted el resto de este capítulo, y quizá usted puede descubrir por sí mismo lo que acabamos de decir y qué es lo que Dios dice que aborrece. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que se mantenga usted ocupado en la viña del Señor. Que Dios le bendiga. Llegamos hoy, amigo oyente, otra vez a este capítulo 6 del libro de Proverbios que iniciamos en nuestro estudio anterior. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 16. En nuestro estudio anterior hicimos la sugerencia de que íbamos a observar las 7 cosas que Dios aborrece. Ahora aquí se nos dice que Él aborrece estas cosas, y vamos a observar y considerar este pasaje muy detenidamente. Como usted habrá notado ya, al avanzar en este estudio de este libro, de vez en cuando tomamos y analizamos detenidamente algunos proverbios. Notemos pues lo que dice el versículo 16 de este capítulo 6 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Bien, aquí tenemos la lista. Comenzamos con el versículo 17 y avanzamos hasta la primera parte del versículo 18. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa es mencionada en la segunda parte del versículo 18, donde dice, los pies presurosos para correr al mal. Luego la sexta y la séptima las encontramos en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Hay 7 cosas aquí que Dios dice que Él aborrece. Pero no dice nada acerca del maquillaje, ¿verdad? Ni tampoco se menciona nada aquí acerca de cosas que nosotros creemos son de tanta importancia. Y estas cosas mencionadas aquí son cosas sobre las que nosotros pasamos sin echarles una mirada en la iglesia contemporánea. Sí, son simplemente ignoradas. Lo interesante aquí, y la forma extraña de expresarlo, es que estas son cosas que Dios aborrece. Leamos este versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y nos imaginamos que si esto es abominación para Él, también aborrece la 7ª cosa mencionada. Ahora nosotros presentamos este interrogante. ¿Aborrece Dios? Y la idea del presente, la concepción de nuestra época, es que Él no aborrece. Y bueno, alguien quizá diga, después de todo, ¿no tenemos una de las definiciones de Dios, como que Él es amor? Por cierto que eso es verdad, eso es cierto. Y ya que eso es cierto, entonces sería imposible para Él aborrecer porque Él es amor. Y más aún, cuando Él ama, Él no podría al mismo tiempo aborrecer. Bueno, este tipo de razonamiento, opinamos, es un argumento falaz. Y ciertamente no es satisfactorio. Hay gente que utiliza un método filosófico en el día de hoy, conocido como el método del razonamiento silogístico. Es una filosofía de deducción y puede presentarse de la siguiente forma. Podemos decir que este es un silogismo, un argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras 2. En primer lugar, tenemos una premisa principal, y esta es que Dios es amor. Ahora, la segunda es que el amor es lo contrario al aborrecimiento o al odio. Eso es algo preciso. Pero notemos la conclusión a la que se llega. Si ambas cosas son ciertas, entonces Dios no aborrece. Bueno, debemos decir que el problema con esto es que aquí hay algo que es imperfecto, insensato, falaz e ilógico, porque uno no puede llegar a una conclusión de esta manera al no poder transportar esto al nivel humano. Y en realidad es imposible amar a alguien sin aborrecer u odiar lo opuesto de ese individuo o persona, es decir, aquello que puede herir a esa persona. Permítanos ilustrar esto de una forma sencilla. Usted ama a su hijo, y de la misma manera usted odia, aborrece la fiebre que está consumiendo a este niñito. Usted odia al perro rabioso con espuma en el hocico que entra a su casa y puede morder a su pequeño niño y darle muerte.
Usted no se pone a llamar a un perro rabioso y a darle palmaditas en la cabeza e invitarle a que juegue con su niño, porque usted ama todo, ¿verdad? Usted sería una persona bastante insensata si hiciera algo así. Si usted ama a su hijito, entonces usted va a aborrecer o va a odiar a ese perro rabioso. Tiene que ser de esa manera. El amor, amigo oyente, siempre requiere lo opuesto, lo contrario al odio. Mientras vivamos en un mundo de contraste, vamos a tener estas cosas opuestas. Y si usted ama hacer las cosas buenas y correctas, entonces va a odiar hacer las cosas malas. Si usted ama el pecado, entonces va a odiar o va a aborrecer la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar lo bueno y odiar lo malo. Cuando lleguemos a estudiar el libro de Eclesiastés, que es el próximo en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar un libro del Nuevo Testamento antes de hacer eso, pero allí se nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Alguien ha dicho lo siguiente, y eso viene muy bien a este tema de proverbios que estamos viendo. Hay tiempo para partir y tiempo para reunir. Hay tiempo para dormir y tiempo para comer. Hay tiempo para trabajar y tiempo para jugar. Hay tiempo para cantar y tiempo para orar. Hay un tiempo que es alegre y un tiempo que es triste. Hay tiempo para planear y tiempo para obrar. Hay tiempo para sonreír y tiempo para mostrar firmeza. Pero nunca ha habido tiempo para desistir. Y creemos que eso es algo bueno. Lo mencionamos en nuestras notas y bosquejos al comienzo de este estudio, porque allí es donde se nos dice que no debemos ser perezosos, que debemos tener un plan, que seamos organizados, que dejemos que la humilde hormiga nos enseñe. Así es que vemos ahora que Dios ama, pero que también aborrece. Tenemos 7 bienaventuranzas, y aquí tenemos 7 cosas que Dios odia. Estas son cosas que Dios dice de una manera muy definida que Él está aborreciendo. Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrece. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22, nos dice, «Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Dios está diciendo, cualquier cosa que coloques en mi lugar, yo aborrezco eso que ocupa mi lugar. Aún en ese gran salmo del milenio, el Salmo 45, versículo 7 dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Uno sigue al otro, como la noche sigue el día. Y cuán maravilloso es poder notar estas cosas en la palabra de Dios. Dios le dijo a la iglesia, a esa iglesia primitiva que se menciona allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Dios dice, «Yo también aborrezco». Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrecía ciertas cosas, y aquí las tenemos mencionadas. Existe cierto sabor en las Sagradas Escrituras, quizá como lo que podemos notar en ciertas comidas preparadas por los chinos y los europeos, un arte muy delicado como es el de combinar lo dulce con lo agrio. Dios es amor, y de la misma manera podemos indicar que Dios aborrece. Y las Escrituras indican eso de una manera adecuada. Aquí en este libro de Proverbios, vemos que se ha destacado 7 cosas que Dios aborrece. Y este número 7 aquí no indica perfección, sino algo acabado. Es decir, es un aborrecimiento completo de esas cosas, que todas estas cosas son obra de la carne. Estas son cosas que revelan la depravación y la completa degradación de la especie humana. Y Dios ha indicado que Él aborrece estas cosas. Dios niega la tesis del modernismo de que Él es un anciano y sentimental que llora pero que nunca obra, que Él cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y que tolera lo malo y perdona, porque no tiene el valor como para castigar el pecado. Dios dice, yo amo, pero Dios también dice, yo aborrezco. Eso de tener que ser caritativo con el culpable porque no tiene el valor de ir adelante con un programa firme de castigo, eso es lo que corroe y arruina nuestra sociedad en el día de hoy, el no estar dispuestos a castigar al culpable. Dios dice que lo hace, y Dios no le teme a la opinión pública, ni tampoco trata de apartarse de la apariencia de ofender al hombre, porque dice que es cobarde. Dios está diciendo que de ninguna manera Él va a declarar libre de culpa al que es culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Amigo oyente, miremos entonces ahora a esta generación mala y perversa. Esto pertenece a la cuenta del aborrecimiento del libro mayor, hablando contablemente. Lo primero que aborrece Dios es los ojos altivos.
Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esta es una actitud con la cual uno se sobreestima o se da demasiado valor y menosprecia a los demás. Eso es orgullo. Eso es sentarse en la iglesia y echarle una mirada a las otras personas pensando que usted es mejor que ellos. Simplemente mirarlos y volver la cara. Una mirada de orgullo. Y Dios dice, yo aborrezco eso. Y Dios aquí le da el número 1. Lo pone mucho antes que la borrachera. Le da prioridad sobre el asesinato. Dios dice, yo aborrezco eso. Amigo oyente, en algunas iglesias en el día de hoy, uno puede salirse con la suya, con una mirada orgullosa, y nadie llegaría a decirle nada. Pero ¿sabe usted que la primera manifestación pública de pecado en el cielo, ese pecado original, fue un pecado de orgullo? Fue cuando Satanás, ese ángel de la mañana, dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él fue quien le dijo al hombre en el jardín del Edén, y seréis como Dios. Es muy interesante notar en el día de hoy que detrás de todas estas cosas, confusión psicológica y estas enfermedades psicosomáticas, es el tronco del árbol del cual salen todas las anormalidades. ¿Y sabe usted qué es esto? La falta de poder llegar a ser una personalidad completa. Yo quiero ser alguien, quiero tener cierta posición, y una de esas cosas es el declarar mi independencia de Dios. Quiero ser mi propio Dios. Yo mismo, aunque pequeño, soy mi Dios. Bueno, esa es la razón por la cual tiene tanta aceptación en el día de hoy el obrar por nuestra propia salvación. Es por eso que esa pequeña criatura que es el hombre gusta decir, voy a trabajar para lograr mi propia salvación. Lo voy a hacer todo por mí mismo y no necesito de ti, Dios. Y por cierto que no necesito tener que acudir a tu Hijo Cristo, ni que Él muera por mí. Yo voy a realizar todo esto por mí mismo. Y cuando llegue ante tu presencia, quiero que te corras un poco porque me voy a sentar a tu lado. Yo soy tan bueno como tú eres. Eso es lo que este pequeño hombre que está psicológicamente enfermo está diciendo. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el tratar de obrar o trabajar por la salvación es el resultado de personas que están psicológicamente enfermas. Y Dios dice aquí, tú no puedes declarar tu independencia de mí. Tú no puedes ser tu propio Dios. Dios dice, yo resisto al soberbio. Con los humildes está la sabiduría. Más adelante dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y usted recuerda que en el libro de Job, allá en el capítulo 40 de ese libro, versículo 12, dice, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Usted recuerda lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí Dios dice que aborrece los ojos altivos. Aquí tenemos las 7 cosas que Dios aborrece. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ah, amigo oyente, necesitamos ocupar un lugar humilde y decir, oh Dios, yo soy débil, no puedo hacerlo, yo te necesito. Sin embargo, usted puede apreciar que los hombres psicológicamente adoptan todas estas cosas que no ayudan para nada. En cierta ocasión había un joven que se juntó a un grupo de sus contemporáneos. Este muchacho era bastante grande de estatura, pero pequeño de mente. Él quería ser aceptado por aquellos de su propio grupo, así es que se aproximó a ellos y luego comenzó a maldecir como un viejo lobo de mar. Y todo para congraciarse con ellos y ser aceptado. La verdad es que una persona así solo produce lástima. ¿Qué niño era en realidad ese muchacho? Tratando de conseguir en forma equivocada la aceptación del grupo. ¿Por qué no ir delante de Dios y decir la verdad? Señor, mi corazón no es altivo. Yo no quiero hacer cosas o decir cosas que no son genuinas, verdaderas. Yo no tengo ninguna justicia. Permítanos decirle, amigo oyente, que es entonces cuando usted llega a ser real, cuando su personalidad es completa, cuando usted se acerca a Dios pidiéndole salvación. Esto es lo que leemos allá en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así habla Dios, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él, va a ver que Dios está dispuesto a recibirle. Dios dice que aborrece la mirada o los ojos altivos.
Luego él dice que aborrece la lengua mentirosa. ¿Ha notado usted alguna vez que se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol en la Biblia? Y eso es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Uno habla del movimiento de lenguas. Hay un gran movimiento de lenguas en el día de hoy. ¿Y sabe cuál es? Es el movimiento de la lengua mentirosa. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. Usted recuerda que el salmista dijo, «Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso», allá en el Salmo 116:11. El doctor Carroll acostumbraba decir, «Yo he tenido mucho tiempo para pensar esto, y todavía estoy de acuerdo con David». Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. El salmista dice, «Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta». Hay muchas personas en el día de hoy que quieren hacer desaparecer todas las armas de fuego. Dicen que si desaparecen las armas de fuego, entonces nos libraremos de los asesinatos. Sin embargo, la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque y en realidad el asesinato de su reputación. Así es que sería mucho mejor que en lugar de tratar de librarse de las armas, que trataran de controlar el uso de la lengua. Es decir, si son personas honestas, honradas las que tienen las armas, ya que ellos no las van a utilizar para matar a nadie, pero las necesitan para protegerse de aquellos que no han informado a la policía que las poseen, eso es seguro. Pero como dijimos, nos gustaría ver un movimiento en el día de hoy que tratara de librarse de la lengua. Quizá encontrar la forma de sellar y cerrar esos labios. Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Y Dios es verdad, tenemos que decir de paso, y Dios aborrece la mentira. El salmista dice nuevamente en el Salmo 31, versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Eso es maravilloso. Ahora, la tercera cosa que Dios dice que aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Eso se repite otra vez allá en la epístola a los Romanos, capítulo 3. Un asesino es particularmente odioso y aborrecible ante Dios y los hombres. La diferencia es simplemente lo siguiente. Dios dice que el asesino, el criminal, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque tomó aquello que Dios considera sagrado, la vida humana. En nuestros días esto no es así. La vida humana no llega a ser preciosa hasta cuando alguien ha sido asesinado y se apresa a su asesino. Entonces la vida del asesino se convierte en algo precioso. Dios dice que la vida humana es preciosa, y cuando este hombre disparó y dio muerte a otro, entonces él tiene que dar por perdida su propia vida. Esa es la enseñanza, según creemos, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo estimamos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 18 se menciona la cuarta cosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos de iniquidad. Y creemos que todos los hombres tienen malos pensamientos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Del corazón proceden ciertas cosas». Y amigo oyente, son muy malas las cosas que salen del corazón humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y de paso, amigo oyente, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que ha pensado y lo que tenía en su corazón? Bueno, necesitamos hacer eso. La anatomía del mal y de la iniquidad. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón. Ahora, lo próximo que se va a mencionar son los pies. Y notemos lo que dice la segunda parte del versículo 18. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabe, amigo oyente, que el corazón prepara el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dice en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las cosas que Dios dice que aborrece. Ahora, la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19, y dice, el testigo falso que habla mentiras. Habla del testigo falso, un hombre dispuesto a jurar en falso. Y en el día de hoy, esto parece ser uno de los pecados más comunes de esta edad presente. Notemos ahora la séptima y última cosa que Dios dice que aborrece en la segunda parte de este versículo 19. El que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza contra esto.
Bienaventurados los pacificadores. Hay muchos que están sembrando la discordia, y no solo donde hay guerra, sino también en su propio vecindario, y aún en su propia iglesia. Es una raza aborrecedora la que se menciona aquí. A nosotros nos duele cuando nos vemos de esta forma, como en un espejo aquí, y esto tiene que provocar eso en nosotros. Permítanos decirle, amigo oyente, obsérvese bien en este espejo de la palabra de Dios, y quizá usted y yo necesitemos ir a Dios y hacer confesión de estas cosas ante Él. Luego él dice en el versículo 20 de este capítulo 6 de Proverbios, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre». Este hombre ha crecido, ha llegado a ser un adulto ahora y ha salido del colegio, pero no te olvides de lo que te enseñó tu padre o tu madre. Y continúa en los versículos 21 y 22, «Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes». Estas son las cosas que el joven tiene que tener ante sí mismo. Ahora en el versículo 23 leemos, «Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen». Luego vuelve a hablar de aquello que es un gran pecado en el día de hoy, y es este asunto del adulterio, los pecados sexuales. Leamos el versículo 24. «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Y ahora va a hablar de esto probablemente de una forma un poco diferente de lo que lo hizo antes. Pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, amigo oyente. Pero antes quisiéramos recordarle que este libro de Proverbios no es un grupo de frases llamativas. Son grandes verdades que Dios quiere colocar en su corazón y en el mío, y debemos escucharlas con atención. Le invitamos pues para nuestro próximo estudio. Hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que la palabra de Dios sea luz en su diario caminar. Que Dios le bendiga. Amigo oyente, volvemos hoy en este estudio del libro de Proverbios al capítulo 6, y entraremos hoy en un área que ya hemos visto antes y continuará hasta el próximo capítulo. La advertencia que se presenta aquí para el joven es nuevamente en cuanto a la mujer extraña, o sea, la prostituta, aquella que probablemente puede arruinar la vida de un joven y mucho más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy han tenido sus vidas arruinadas a causa de esto? ¿Cuántos matrimonios no han sido arruinados a causa de esto también? Podemos ver este tema una y otra vez en las películas que se muestran en nuestros cines. Siempre es un triángulo. Tenemos a un matrimonio y siempre aparece una tercera persona, una mujer, un hombre que llega a romper ese matrimonio. La mujer extraña o el hombre extraño, el hombre malo como es llamado aquí en Proverbios. Tenga cuidado de él, amigo oyente. Y vamos a comenzar hoy leyendo aquí en el versículo 24 de este capítulo 6, donde dice, «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Notemos el lenguaje que se utiliza aquí. Prosigamos con el versículo 25. «No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos». El pecado comienza en el corazón, porque del corazón mana la vida. No codicies su hermosura en tu corazón. En cierta ocasión en un programa radial donde los oyentes podían llamar y hacer preguntas, un joven hizo la siguiente pregunta. El Señor Jesucristo dijo que si uno miraba a una mujer y la codiciaba, ya había cometido adulterio con ella en su corazón. Y entonces él tenía esta pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno mira a una mujer que tiene una minifalda, está cometiendo ese pecado? Esa era una pregunta difícil de contestar y el predicador dijo entonces, «Jovencito, si usted no sabe lo que eso quiere decir, y no sabe si eso corresponde o no a la joven que está usando aquella minifalda, entonces no tiene por qué preocuparse acerca de eso. Y lo mejor sería que se olvidara de eso». Pero el pensamiento que el Señor Jesucristo da, y todo el pensamiento aquí, es que el pecado siempre comienza en el corazón humano. No codicies su hermosura en tu corazón. Luego dice en el versículo 26, «Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón». ¿Cuántos hombres han sido arruinados de esa manera? ¿Cuántos se sorprenderían hoy si supieran que hay muchas esposas que trabajan en oficinas y también esposos que están siendo chantajeados hoy? Por supuesto que uno no escucha hablar de esto mucho, con mucha frecuencia. En muchos países es muy común el que el hombre tenga una esposa y familia en una ciudad y que por razones de trabajo
tenga que ir a otra parte del país y que en esa otra ciudad también tenga otra esposa y otra familia. Tal vez usted conoce un caso particular, pero ¿cómo comienza todo esto? Bueno, comienza como dice el Señor aquí. Él nos conoce, Él nos ha creado y sabe todo lo que hay en nosotros. Y dice en el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Allí, amigo oyente, allí es donde comienza todo. Luego hace algunas preguntas muy pertinentes. Leamos el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y creemos que la respuesta es obvia. Ahora el versículo 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tenemos unos cuantos fanáticos que hacen eso. Pero uno siempre se quema los pies cuando camina sobre las brasas, de eso no hay duda. Ahora en el versículo 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Es sorprendente encontrar esto en la Escritura, y es sorprendente que eso actúa en la vida humana. Y aparentemente Dios ha pensado en cosas relacionadas a esto, y es que si un hombre comete adulterio, él no es inocente, no importa lo que él diga. Y aquí se nos da una ilustración en el versículo 30. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si un hombre tiene hambre y roba, bueno, la gente simpatiza con él. En cierta ocasión un hombre fue arrestado por robar, y se descubrió que él tenía unos niños en su casa que estaban padeciendo hambre. Ahora, ¿qué haría usted en un caso así? Pues bien, si fuera mi caso, y mis hijos estuvieran padeciendo hambre, yo saldría a buscar comida para ellos. Hablando honradamente, tendría que encontrar algo para ellos, y si no tengo dinero, pues entonces tengo que conseguir comida de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 30 otra vez, y leamos también el 31 de este capítulo 6 de Proverbios. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Uno puede empeñar la casa y conseguir el dinero de alguna forma. Luego continúa diciendo el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. En cierta ocasión un hombre entró a la habitación de otro, tomó un revólver y le dio muerte al que estaba durmiendo en esa habitación. Luego se descubrió la historia, y este hombre fue perdonado. Eso fue porque su hogar había sido arruinado por este otro hombre. Eso es algo que uno no perdona fácilmente. Ahora el versículo 32 y el 33 dicen, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso es algo que deja una cicatriz profunda en el alma durante toda la vida, y él nunca podrá superar una cosa como esa. En nuestra labor, muchas veces uno se entera de cosas que ocurren en otros hogares. Por ejemplo, el de una esposa que descubrió que su marido había tenido una relación con otra mujer y luego se había arrepentido de esto y regresó a su propia esposa y le pidió que le perdonara. Ella le perdonó, pero conociendo a ese hogar, podemos decir que no es un hogar muy feliz. Eso no es lo que uno simplemente se sacude de encima y se acabó. Si usted hace eso, demuestra falta de entendimiento. Usted arruinará su hogar, usted arruinará su propia vida. Eso es algo que ha destruido millares de matrimonios. Ahora en el versículo 35 de este capítulo 6 de Proverbios dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 34, leamos. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Esto es en realidad algo tremendo.